Gracias, señor presidente. Hemos tomado una decisión, tanto las fuerzas políticas como dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y esto se ha denominado por los medios de comunicación como un presupuesto inercial. Es decir, no tiene grandes cambios en las cifras respecto del presupuesto 2012. Y yo entiendo que no nos hemos dado todavía el tiempo, tendrá que ser el año que entra, para hacer una revisión a fondo de lo que queremos que sea la política económica de nuestro país. El presupuesto inercial tiene que ser algo absolutamente transitorio, es un asunto de este momento, pero un presupuesto tiene que servir para otra cosa. En primerísimo lugar, un presupuesto tiene que ser el instrumento para determinar qué tipo de país, qué economía, qué vida queremos para los hombres y las mujeres de la nación. Y en un presupuesto se fijan las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Y en este Congreso de la Unión, en esta Cámara de Diputados, tenemos que orientarnos hacia eso. Hoy es insuficiente en el presupuesto que se presenta y que hemos acordado respaldar, pero tendríamos que trabajar a fondo para hacer de la educación una prioridad. No es un asunto solo de reformas a la Constitución, de reformas a las leyes, porque como bien sabemos, lo que no se refleja en recursos, en políticas públicas y en acciones precisas, es como si no existiera. Educación, educación en todos sus niveles, ciencia y tecnología, conocimiento, en la era del conocimiento, tienen que ser una prioridad y por supuesto que tendríamos que orientarnos hacia allá. Hay quienes dicen que por qué hablar de investigación científica, de ciencia y tecnología, de educación, cuando son los países industrializados los que tienen posibilidades de apostarle a eso. Y sin embargo, la realidad del mundo de hoy nos dice otra cosa. Naciones como China, que hace unos cuantos años apenas eran sociedades agrarias, se transformaron porque tomaron una gran decisión, la de invertir y apostarle a la investigación científica, a la tecnología y al conocimiento. Lo mismo ha hecho la India. Y la pregunta es, ¿por qué México no podría hacerlo? Por supuesto, ¿qué es lo que le faltaría a nuestro país? Y la respuesta es muy clara: determinación política, capacidad de liderazgo, visión de Estado, de quienes gobiernan y quienes están en espacios de decisión. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué es a lo que se le debería apostar? A infraestructura, a inversión productiva. Eso es lo que requerimos. Cuando se habla de reformas estructurales, por lo demás, hay que dejar el viejo modelo de pensamiento y ver hacia otro lado. Aquellos que le apostaron a reformas estructurales como Europa, hoy están viviendo una de las crisis económicas más profundas. El mismo Estados Unidos está en una situación extremadamente delicada. En cambio, los llamados BRICS o economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están en una posición diferente. Le han apostado no solamente a la investigación científica, no solamente a la ciencia y la tecnología, a la educación, le han apostado, especialmente yo resalto el caso de Brasil, a atender la desigualdad con una política social y con una visión que pone el acento en políticas sociales, pensando en generación de empleo, en conocimiento y en abatir la desigualdad. Yo quiero, por lo demás, señor presidente, compañeras y compañeros, decir que hago un llamado a esta Cámara de Diputados para que adoptemos, y a la Comisión de Presupuesto en especial, un planteamiento que ya le presenté en su oportunidad a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hay una recomendación 23 de la Alianza Mundial por los Gobiernos Abiertos. Esta recomendación 23 de la Alianza Mundial por los Gobiernos Abiertos señala que todo debe transparentarse. He propuesto que se agregue un anexo de migrantes en este presupuesto,
porque está de tal manera desordenada la información de los programas para migrantes que su evaluación, la fiscalización, el seguimiento para ver su aplicación es prácticamente imposible. Pero adicionalmente, compañeras y compañeros, yo presentaré una reserva a este presupuesto, estando de acuerdo en lo general, entendiendo el momento político que vivimos, pero inconforme por el recurso que se aprueba para migrantes. Quiero decirles que este año que termina, 2012, en total, el presupuesto para los distintos programas para migrantes fue de 11.500 millones. ¿Saben ustedes cuánto aparece en este proyecto de presupuesto para el año que entra? 7.000 millones. Es decir, se baja casi la mitad. Me resulta difícil de creer que con nuestros migrantes, que aportan la segunda entrada de nuestro país en divisas después del petróleo, haya tan poco recurso. Y por supuesto que en el caso de exbraceros, que es un asunto que sé que genera polémica, hay cuestionamientos sobre ello, el hecho de que aparezca en ceros me parece extremadamente grave y delicado. Yo quiero hacer aquí un llamado a que nuestros migrantes, que le aportan tanto al país, a sus comunidades, a sus familias, que hoy además son un asunto prioritario en la relación bilateral México y Estados Unidos. Ya Obama dijo que será un asunto prioritario y que enviará una propuesta al Congreso norteamericano. En nuestro país le estemos disminuyendo a casi la mitad del recurso respecto de 2012. Por eso, señor presidente, yo hago un llamado a que se reconsidere y también hago un llamado a que en esta Cámara de Diputados aprobemos una reforma de los paripasos y de las reglas de operación para que los recursos en todos los programas verdaderamente puedan aplicarse, para que no haya subejercicios y en el caso de las reglas de operación, para que se permita que se aplique el dinero que aquí se apruebe en el presupuesto para lo que está diseñado. Muchas gracias por su atención, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.